En este video continuaré demostrando y señalando que los calvinistas son deterministas fatalistas, es decir, la teología calvinista es totalmente y enteramente, completamente determinista fatalista. Enseña el necesarianismo. El necesarianismo es la doctrina, la enseñanza que enseña que todo lo que acontece en el mundo, todo lo que acontece en el universo, necesariamente tiene que suceder y acontecer exactamente de la forma, de la manera en que sucede, en que acontece. Y no puede suceder, no puede acontecer de ninguna otra forma, de ninguna otra manera. De la misma forma, de la misma manera, el calvinismo enseña el necesarianismo teológico. Los pastores, maestros y teólogos calvinistas enseñan que cada pecado y todos los pecados que el hombre ha cometido en la historia de la humanidad, es decir, desde el pecado de Adán hasta el último pecado que se cometerá en la historia del ser humano, fue determinado, predeterminado, ordenado, predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. No únicamente el pecado y todos los pecados en la raza humana, pero también el pecado y todo el pecado que sucede en el mundo angelical, hasta cualquier clase y tipo de pecado que pueda suceder en el mundo entero, en la creación entera de Dios, fue predeterminado por Dios antes de la fundación del mundo y es necesario que exactamente suceda de la forma, de la manera que Dios lo predeterminó desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, en la teología calvinista, las criaturas de Dios, mayormente el ser humano y los ángeles, no pueden en su vida ejecutar otra acción, sino aquella la cual Dios predeterminó antes de la fundación del mundo que ellos ejecuten. Por ejemplo, los maestros calvinistas enseñan que Adán cometió la acción de pecar contra Dios porque así lo había Dios predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Y Adán no podía sino pecar. El gran maestro de los calvinistas, Juan Calvino, lo confiesa con estas palabras, cito: y no ha de parecer absurda mi afirmación de que Dios no solamente ha previsto la caída del primer hombre y con ella la ruina de toda su posteridad, sino que así lo ordenó. Cayó el primer hombre porque así lo había Dios ordenado. Mas, ¿por qué fue ordenado? No lo sabemos, pero sabemos de cierto que Él lo ordenó así porque veía que con ello su nombre sería glorificado. Fin de la cita, Instituciones de Juan Calvino, libro tercero, capítulo 23, párrafo séptimo y párrafo octavo. El gran teólogo calvinista dice de esta manera, cito: es verdad que el decreto eterno de Dios hizo segura la entrada del pecado en el mundo. Luis Berkhoff, Teología Sistemática, capítulo 19, página 268. Y otro calvinista, Edwin Palmer, dice de esta forma: predestinación significa el plan soberano de Dios, por medio del cual éste decide todo lo que va a suceder en el universo entero. Nada sucede en este mundo por casualidad. Dios está detrás de todas las cosas. Él decide y hace que las cosas sucedan. No se sitúa al margen temiendo quizá lo que pueda suceder a continuación.
Él ha predeterminado todas las cosas según el designio de su voluntad. El movimiento de un dedo, el pálpito del corazón, la risa de una niña, el error de una mecanógrafa, incluso el pecado. Fin de la cita, Doctrinas Clave, Edwin Palmer, capítulo 2, página 16. Y en otra parte, Edwin Palmer lo continúa diciendo de esta manera, cito, para poner más relieve todavía a la soberanía de Dios, es necesario señalar que Dios lo predestina todo. Dios no solo es omnipotente, de modo que para él las naciones no son más que una gota en el océano o una ligera capa de polvo en una báscula, sino que también hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es incluso bíblico decir que Dios ha predeterminado el pecado. Fin de la cita, Edwin Palmer, Doctrinas Claves, capítulo 6, página 65. Bien, como has podido escuchar, los pastores, maestros y teólogos calvinistas enseñan, número uno, que Dios preordenó antes de la fundación del mundo la caída del primer hombre. Es decir, antes de la fundación del mundo, Dios había preordenado que Adán cayese de aquel estado de santidad y de pureza en el cual Dios lo había creado. Para que lo entiendas con simpleza, Dios preordenó que Adán pecara contra Dios mismo, contra él mismo. También has escuchado a los pastores y maestros calvinistas enseñar y afirmar que Dios preordena, predetermina antes de la fundación del mundo el pecado que los hombres cometen. Ahora vamos a continuar leyendo a Louis Berkhof, un teólogo calvinista, enseñar que las acciones malas que los hombres ejecutan también son preordenadas por Dios. También vamos a leer que en la teología calvinista los hombres son responsables y culpables de cometer los pecados que Dios predestinó antes de la fundación del mundo que ellos cometan contra Él. Y las acciones infames y pecaminosas que Dios predeterminó que los hombres cometan, los hombres son responsables y culpables de ejecutar esas acciones que Dios predeterminó antes de la fundación del mundo que ellos ejecuten. A pesar que ellos no pueden en ninguna otra forma, en ninguna otra manera, más que necesariamente ejecutar y practicar lo que Dios determinó antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a continuar leyendo a Louis Berkhof, un teólogo calvinista, enseñar que las acciones malas que los hombres ejecutan también son preordenadas por Dios. Leemos: la Biblia declara explícitamente que este gobierno es universal. Es realmente la ejecución de su propósito eterno, que abarca todas sus obras desde el principio. Todo lo que fue, es y será. Pero en tanto que todo es general, también desciende a lo particular. Las cosas más insignificantes, aquellas que parecen accidental, las buenas acciones de los hombres y también sus malas acciones. Todo está bajo el control divino. Dios es rey de Israel, pero también reina entre las naciones. Nada puede evadirse de su gobierno. Fin de la cita, Louis Berkhof, Teología Sistemática, capítulo 14, página 210 y 211.
J. I. Packer, un influyente calvinista, lo dice con estas palabras, cito: "La Biblia enseña la soberanía de Dios y la responsabilidad humana simultáneamente. El hombre es un ser responsable moralmente, pero también es un ser controlado divinamente. El hombre es controlado divinamente y también es responsable moralmente. La soberanía de Dios es real y la responsabilidad humana también es real". J. I. Packer, El evangelismo y la soberanía de Dios, capítulo 2. Y más adelante continúa diciendo, cito: "El Dios de la Biblia es el Señor y legislador de su mundo, es el Rey y el juez del hombre. Por consiguiente, si hemos de ser bíblicos en nuestro pensamiento, tenemos que afirmar la soberanía divina y la responsabilidad humana juntos e inequívocamente. El hombre es, sin duda, responsable ante Dios, pues Dios le da su ley y lo juzga por sus acciones de acuerdo a las mismas. A Dios también le pertenece la soberanía sobre el hombre, pues Él controla y ordena todos los acontecimientos humanos de la misma manera que controla y ordena todo lo que sucede en su universo. Entonces, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios son reales e indisputables. Fin de la cita. J. I. Packer, El evangelismo y la soberanía de Dios, capítulo 4. Ahora quiero comentar sobre este comentario de J. I. Packer. Y es que J. I. Packer, o el calvinismo en general, a el determinismo fatalista llama la soberanía divina o la soberanía de Dios. Pero es que soberanía no significa determinismo teístico. Soberanía significa que la persona, el gobernante, el rey, gobierna simplemente como a él le place, como él gusta. En este caso, Dios es soberano y él gobierna su creación como mejor a él le parezca. Si él en su soberanía quiere derramar libertad de voluntad en sus criaturas, como el ser humano y sus ángeles, es su prerrogativa. Dios, pues, es soberano y soberanía no significa determinismo fatalista. En lo personal, simplemente me agrada cómo lo expone el arminiano A.W. Tozer. Cito: "Otro problema real creado por la doctrina de la soberanía divina tiene que ver con la voluntad del hombre. Si Dios gobierna su universo mediante sus decretos soberanos, ¿cómo es posible que el hombre ejerza la elección libre? Y si no puede ejercer su libertad de elección, ¿cómo puede ser responsable de su conducta? No es una mera marioneta cuyas acciones están determinadas por un Dios que está detrás del escenario y que mueve las cuerdas como le place. Este es mi punto de vista. Dios, de manera soberana, decretó que el hombre sea libre de ejercer su elección moral. Y el hombre desde el principio ha cumplido ese decreto tomando su elección entre el bien y el mal. Cuando escoge hacer el mal, no neutraliza la voluntad soberana de Dios, sino la cumple, puesto que el decreto eterno decidió no qué elección debería de tomar el hombre, sino que debería ser libre de tomarla. Si en su libertad absoluta Dios ha deseado darle libertad limitada al hombre, ¿hay alguien que detenga su mano
y le diga, ¿qué haces? La voluntad del hombre es libre porque Dios es soberano. Un Dios que no sea soberano no podría derramar libertad moral sobre sus criaturas. Tendría miedo de hacerlo. A.W. Tozer, El conocimiento del Dios Santo, capítulo 22. El famoso escritor cristiano que también rechazó el calvinismo, C.S. Lewis, lo dice con estas palabras, cito, ¿por qué entonces nos ha dado Dios el libre albedrío? Porque el libre albedrío, aunque haga posible el mal, es también lo único que hace que el amor, la bondad o la alegría merezcan la pena tenerse. Un mundo de autómatas, de criaturas que funcionasen como máquinas, apenas merecería ser creado. La felicidad que Dios concibe para sus criaturas más evolucionadas es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidas a Él. Fin de la cita, C.S. Lewis, Mero Cristianismo, libro 2, capítulo 3. Y en otro lugar, C.S. Lewis dice así, cito, los cristianos, pues, creen que un poder maligno se ha constituido de momento en príncipe de este mundo. Y naturalmente esto presenta problemas. ¿Está esta situación de acuerdo con la voluntad de Dios o no? Si lo está, es un Dios muy extraño, me diréis. Y si no lo está, ¿cómo puede suceder algo contrario a la voluntad de un ser con poder absoluto? Pero cualquiera que haya tenido autoridad sabe que una cosa puede estar de acuerdo con su voluntad en un aspecto y no en otro. Puede ser muy sensato por parte de una madre decirle a sus hijos, no voy a pediros que ordenéis el cuarto de jugar todas las noches. Tenéis que aprender a mantenerlo ordenado por vuestra cuenta. Pero una noche entra en el cuarto de jugar y se encuentra el oso de juguete y la tinta del tintero y el libro de gramática tirados por el suelo. Eso va en contra de su voluntad. Ella preferiría que los niños fuesen ordenados, pero por otro lado, es su voluntad la que ha permitido a los niños ser desordenados. Lo mismo sucede en un regimiento, en un sindicato o en una escuela. Si haces que algo sea voluntario, la mitad de la gente no lo hará. Eso no es lo que pretendías, pero tu voluntad lo ha hecho posible. Probablemente lo mismo ocurre en el universo. Dios creó seres con libre albedrío. Eso significa criaturas que puedan acertar o equivocarse. Algunos creen que pueden imaginar una criatura que fuese libre, pero que no tuviera posibilidad de equivocarse. Yo no. Si alguien es libre de ser bueno, también es libre de ser malo. Y el libre albedrío es lo que hace posible el mal. Fin de la cita. Mero Cristianismo de C.S. Lewis, libro segundo, capítulo 3. El apologista cristiano del segundo siglo, Justino Mártir, lo expresó con estas palabras, y cito, como los estoicos no entendieron bien estas cosas, afirmaron que todas las cosas acaecen por necesidad del hado. Mas como Dios creó libre al principio el linaje de los ángeles y de los hombres, con razón los que pequen sufrirán por sus pecados los suplicios del fuego eterno. Pues la naturaleza de toda cosa creada reclama el ser capaz de virtud y del vicio. No haría
En efecto, cosa alguna digna de alabanza, si no pudiera inclinarse a una y a otra parte. Fin de la cita, Justino Mártir, Apología Segunda, capítulo 7. Y en otra parte dice, cito, Dios, queriendo que ángeles y hombres siguieran su voluntad, determinó crearlos libres para practicar la justicia, dotados de razón para conocer de dónde vienen y a quién deben el ser que antes no tenían, y les impuso una ley por la que han de ser juzgados por él, si no obran conforme a la recta razón. Fin de la cita, Justino Mártir, Diálogo con Trifón, capítulo 139. Orígenes, en su Tratado de los Principios, libro tercero, capítulo primero y verso quinto, cito, decir que somos movidos desde afuera y quitar la responsabilidad de nosotros, declarando que somos como un trozo de madera o una piedra que son arrastrados por aquellas causas que actúan sobre ellos desde afuera, no es ni verdadero ni conforme a la razón. Fin de la cita. Esto sería lo mismo que un decreto inmutable, inalterable, el cual gobierna a el hombre, al ser humano, y le lleva a ejecutar las acciones que ejecuta sin tener la posibilidad de que sea de otra forma, de otra manera. Los provisionistas, pues, creemos, enseñamos y afirmamos que Dios es soberano, pero nosotros no creemos, no enseñamos, no afirmamos que Dios ha determinado qué acciones tomará el hombre, sino creemos que Dios en su soberanía ha determinado que el hombre sea libre para tomar elecciones. Como lo dice A.W. Tozer, el hombre pues, cuando toma su elección, no neutraliza la soberanía de Dios, sino más bien la establece, pues Dios en su soberanía ha determinado no qué acciones, qué decisiones tomará el hombre, sino que el hombre sea libre para tomar elecciones. Mas, sin embargo, aunque Dios en su soberanía le ha otorgado al ser humano la capacidad de tomar sus propias elecciones, Dios en su soberanía no le ha otorgado al hombre la capacidad de decidir sobre las consecuencias que acarrearán sus acciones. Por ejemplo, si un hombre malhechor decide hacer malhechorías, no tiene la libertad o la capacidad de elegir sobre las consecuencias que acarrearán sus malas acciones, sus malas decisiones. Por ejemplo, si un malhechor toma la elección de cometer un asalto, no puede decidir que sobre sus acciones vendrán bendiciones de Dios, porque Dios en su soberanía no ha otorgado a los seres humanos elegir sobre las consecuencias de sus acciones. Esa es prerrogativa meramente de Dios. Dios elige, Dios decide sobre las consecuencias que vendrán sobre las acciones libres que cometen, que ejecutan los seres humanos. Por otro lado, la cosmovisión teológica de la soberanía de Dios calvinista también cree, enseña y afirma que Dios es soberano. Pero la cosmovisión teológica calvinista de la soberanía de Dios no enseña que Dios determinó que los hombres sean libres para tomar elecciones. Por el contrario, la cosmovisión teológica calvinista de la soberanía de Dios enseña que antes de la fundación del mundo, Dios predeterminó qué acciones tomarán los hombres, qué elecciones tomarán los hombres. Es decir, las acciones, las elecciones que los hombres toman hoy son las que Dios determinó que ellos tomen desde antes de la fundación del mundo.
A eso los calvinistas le llaman soberanía de Dios. Y a las elecciones, a las acciones que los hombres toman, las cuales fueron determinadas por Dios desde antes de la fundación del mundo, los calvinistas le llaman libre albedrío. Para darte una buena ilustración, cuando un hombre adulto comete la infame acción y elección de abusar a un niño, eso fue predeterminado por Dios desde antes de la fundación del mundo. En el calvinismo a eso se le llama soberanía divina, y a la infame elección y acción que ese hombre cometió de abusar a ese niño, lo cual estaba predeterminado por Dios desde antes de la fundación del mundo, y el hombre no podía tomar otra elección sino aquella que Dios había predeterminado antes de la fundación del mundo, que es abusar al niño. Los calvinistas le llaman libre albedrío. En el calvinismo, Dios, antes de la fundación del mundo, determinó, preordenó, predestinó que su santo Hijo Jesús muriera en la cruz por el pecado de algunos pecadores. Pero en el calvinismo, no únicamente Dios determinó antes de la fundación del mundo que su Hijo muriera por el pecado de algunos pecadores, pero también Dios, antes de la fundación del mundo, predeterminó todo el pecado que los hombres cometen para que su Hijo Santo Jesús muriera en la cruz por el pecado de algunos pecadores. Esto pues sería como si el mismo Dios cometiera suicidio divino. Es decir, Jesús murió en la cruz por los pecados que él mismo decretó. Él muere en la cruz por sus propios decretos. Pero gracias a nuestro bendito Señor que tenemos su santa palabra para no ser engañados, la cual dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, 16 y 17. Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Pero estos calvinistas tienen la osadía de afirmar y de decir: y también todo el abominable pecado ha sido predeterminado, predestinado por Dios antes de la fundación del mundo. Pues yo prefiero creerle a la palabra bendita de nuestro Dios que a todos estos calvinistas. Y nuestro amado Señor Jesucristo, con sus propios labios, también dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿El príncipe de este mundo tiene algo en ti? Pues Jesús dice: el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Por otro lado, los calvinistas tienen una forma baja de ver a Dios. Imagina que tú sabes todas las cosas que una persona hará el día de mañana, porque tú has coaccionado a esa persona para que haga todas las cosas que hará el día de mañana. Por otro lado, imagina a una persona que sabe todas las acciones libres que otra persona hará el día de mañana. Pues, ¿cuál de las dos cosmovisiones es más elevada en estas dos analogías? Pues la segunda. La persona tiene el conocimiento, la persona sabe todas las cosas que la otra persona hará el día de mañana sin coacción. Pues así también nuestro Dios soberano.
Él tiene conocimiento y sabe todas las acciones libres que todas sus criaturas ejecutarán todo el tiempo en el universo entero el día de mañana. Por otro lado, en el calvinismo, Dios es como el primer ejemplo. Dios sabe en el calvinismo todas las cosas que los seres humanos, que sus criaturas harán el día de mañana, porque Él antes de la fundación del mundo decretó, predestinó, determinó las acciones que ellos harán. Pues eso es una forma baja de ver a Dios. Si tú sabes las acciones que otra persona hará el día de mañana, porque tú has coaccionado a esa persona, cualquiera puede saber el futuro de otra persona. Pero es glorioso y maravilloso cuando tú sabes el futuro de las acciones libres que otra persona hará el día de mañana. Esa es la cosmovisión de nuestro Dios en el provisionismo, una cosmovisión elevada de la soberanía de Dios, no una cosmovisión baja como la del calvinismo, como la foto que tenemos acá. Analogía tomada del teólogo Leighton Flowers. Por último, quiero decir y afirmar que esta teología de la soberanía de Dios calvinista, o mejor debería de decir de este determinismo calvinista, es ridícula, es tonta y es absurda. No porque lo digo yo, lo dice el mismo calvinista Edwin Palmer. Cito: así pues, una vez más, confesamos con todo vigor la soberanía absoluta de Dios. Él predestina, elige y preordena. Pero si alguien ha estado reflexionando verdaderamente, es muy probable que se le ha suscitado muchas veces una objeción muy grande. En forma involuntaria, la persona corriente se revela y casi se muestra hostil ante algunas de estas ideas. Retrocede ante el pensamiento de que todo ha sido planeado y determinado por Dios desde hace muchísimo tiempo. Esto lo perturba porque ¿dónde está la santidad de Dios? Si predeterminó el pecado de los hermanos de José y el pecado de Judas, ¿cómo puede una persona racional decir que Dios es santo? ¿Acaso la culpa no es de Dios? O, por decirlo de otro modo, ¿dónde está la libertad del hombre? ¿Acaso el hombre no es más que un muñeco que Dios manipula? ¿No es más que un juguete mecánico con una cuerda en la espalda que lo hace funcionar? ¿No es más que un computador al que le introduce algunos datos y luego en forma mecánica realiza su labor? ¿Dónde está la responsabilidad del hombre si Dios ha preordenado todas las cosas? ¿Acaso, si esto es así, el ladrón no deja de ser responsable por robar? La culpa es de Dios. He aquí el gran misterio, el título de este capítulo: ¿cómo resolver este problema abrumador de reconciliar la predestinación de Dios con la libertad del hombre? Es el misterio de la soberanía divina y la responsabilidad humana, de la libertad de Dios y la libertad del hombre, del amor de Dios y la omnipotencia de Dios. ¿Cómo reconciliar ambas cosas? El calvinista acepta ambos lados de la antinomía. Se da cuenta de lo que él mismo defiende es ridículo. Simplemente resulta imposible para el hombre armonizar estas dos series de hechos. Decir por un lado que Dios hace que todas las cosas sucedan y sin embargo decir que el hombre es responsable por lo que hace, insensatez. Debe ser o una cosa o la otra cosa, pero no ambas.
Decir que Dios predetermina el pecado de Judas y sin embargo Judas es responsable, necedad. Dios no puede predeterminar el robo y luego echarle la culpa al ladrón. El calvinista admite abiertamente que su posición es ilógica, ridícula, sin sentido y necia. Fin de la cita. Edwin Palmer, Doctrinas Claves, capítulo 6, página 67. El mismo calvinista Edwin Palmer en su libro Doctrinas Claves admite que su teología de la soberanía de Dios es ridícula e insensata, en lo cual yo estoy de acuerdo con Edwin Palmer.